Bueno, creo que sí, ya estamos todos. Entonces, volviendo y cerrando el tema de la parte de la gimnasia, nuestro organismo quema, ¿sí? En un primer rango de tiempo, quema y utiliza la fosfocreatina, que es un derivado de una proteína, o sea que realmente uno sí quema un poco de proteína al inicio. Mientras nuestro organismo natural, que está en estado basal, se activa, ¿sí? Se quema esa fosfocreatina. Una vez que se quema, empieza a metabolizar los hidratos y ahí es cuando uno baja o quiere quemar, ¿sí? Los hidratos que ha consumido y demás. Pasado el consumo de hidratos de carbono, comienza el consumo de lípidos, ¿sí? La real grasita, ¿sí? O sea, fíjense en toda toda la gimnasia que hay que hacer para recién llegar a quemar la grasa. Vamos a hablar de los lípidos. Y cuando uno recién quema la grasa, ahí empieza a quemar ya las proteínas del músculo en una última instancia, que es obviamente a lo que ya nadie tiene que llegar, porque ahí ya estás consumiendo la masa muscular. Lo que sucede, y por eso es que las personas que hacen actividad consumen BCA para reponer esa fosfocreatina que es inevitable. El organismo la activa hasta que va activando las vías para la degradación de los hidratos. Entonces se consume BCA para eso. ¿Cómo se obtiene la creatina? La creatina se obtiene a partir de la glicina y de la arginina, ¿sí? Se genera una aminotransferasa, una transacetilación como cualquier otra de las reacciones, o transaminación. Genera un intermediario que es un guanidoacetato. Este guanidoacetato consume y en realidad activa y acopla una metionina, ¿sí? Para generar la creatina. Y la creatina es la que luego se va a fosforilar generando la fosfocreatina, que es lo que a usted le da energía para hacer los primeros 15 minutos actividad física. ¿Qué es lo que me importa que entiendan de acá? Que hay consumo de aminoácidos, ¿sí? No todo es como lo dicen, o no todo es que vos a los primeros minutos ya estás quemando. No, estás quemando algo que no está bueno, después si bien uno lo repone con la dieta y todo lo demás, pero quiero que vean que la creatina se compone de glicina, de arginina y también consume metionina. Nada más eso es como a modo de ejemplo. Yo les dije que de la parte de los derivados de aminoácidos quiero que estudien, o mejor dicho, no estudien, que entiendan los derivados. De una glicina puedo tener el grupo hemo, y sin arginina obtengo la creatina. Vamos a ver cómo obtengo compuestos que son neurotransmisores, ¿sí? O sea, son ejemplos. Este es otro ejemplo de una enzima que es una glutatión reductasa. ¿Sí? No nos vamos a centrar mucho en esto porque la vemos ahora en metabolismo de ácidos nucleicos, pero normalmente uno a partir del glutamato y el consumo de una cisteína y una glicina genera esta enzima, una glutatión reductasa, ¿sí? Que es importante y ya la van a ver para qué. Y de ahí los neurotransmisores. De acá me importa lo siguiente. Por ejemplo, yo a partir del glutamato obtengo un neurotransmisor que es muy conocido, que es el GABA, que es un aminobutirato. Yo a partir, por ejemplo, de la tirosina puedo obtener dopamina. O sea, el neurotransmisor de la dopamina, que uno lo genera, es a partir de la tirosina. De la dopamina, obviamente, obtengo derivados hasta llegar a la epinefrina, ¿sí? ¿Qué puedo obtener a partir de la histidina? Bueno, la histamina. La histamina ustedes saben que es
netamente el encargado de que uno tenga alergias, ¿sí? Son los que realmente ponen al organismo en un estado alérgico, que después activa las inmunoglobulinas A y demás. ¿Qué obtengo del triptófano? Serotonina. O sea, de acá sí me interesa que entiendan eso. De tirosina puedo obtener dopamina. De dopamina puedo obtener epinefrina, pero el aminoácido base es la tirosina. ¿Sí? De histidina, histamina, del triptófano, serotonina. Son ejemplos que se los puedo tomar, pero nada más, como les digo, estudien así. Triptófano, obtengo serotonina, tirosina, dopamina o bien epinefrina, histidina, histamina. ¿Sí? Son neurotransmisores muy importantes, pero es importante que ustedes entiendan de dónde provienen. Más allá, después, más adelante, en el final, sí veremos las vías y todo lo demás, pero nos vamos a centrar en el parcial, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se regula? Y esto es algo de lo que les comenté y una consulta de su compañera. Fíjense, yo les dije que la función acá, se tienen que ir con el concepto claro que el ion amonio debe ser incorporado, ¿sí?, al organismo en forma de glutamina, porque la glutamina es la que va a viajar. ¿Cuál es el par de aminoácidos que genera la glutamina? El glutamato. Fíjense, todos los inhibidores alostéricos que regulan a esta vía, a esta transaminación. Si yo tengo histidina, triptófano, la carbamoil-fosfato, que es típica del ciclo de la urea, la glucosamina 6-fosfato, ¿sí? La glucosamina 6-fosfato son todos inhibidores de esta vía. O sea que no van a activar si en mi sistema hay AMP, hay triptófano, hay histamina, hay carbamoil-fosfato, no va a activar la vía de biosíntesis y la vía de conversión de glutamato a glutamina. Todo esto va a estar inhibido, ¿sí? Entonces, yo ya tengo producción de aminoácidos, el sistema va a dejar de producir aminoácidos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir produciendo aminoácidos si ya estás produciendo y va a llegar a un punto que vamos a estar con muchos aminoácidos biosintetizados? Entonces, no tiene sentido que el organismo siga gastando energía en eso, ¿sí? Si ya estoy en el ciclo de la urea, significa que ya la glutamina ya llegó, porque ya llegó a la mitocondria y de la mitocondria ya se hicieron los primeros pasos del ciclo de la urea y demás. Entonces ya directamente el organismo me dice, no, ya está por ser excretado, no voy a seguir transaminando glutamato a glutamina, ¿sí? Yo se los escribí acá algunas generalidades, ¿sí? Que, por ejemplo, todos los aminoácidos derivan de los intermediarios de la glucólisis, el ciclo de Krebs, la ruta de las pentosas, ese es el esquema grande, ¿sí? Bueno, el que es, digamos, larguito, el primero que vimos. El nitrógeno entra gracias al glutamato y a la glutamina, es la forma en la cual nosotros, como mamíferos, ¿sí?, los podemos transportar. La biosíntesis de los aminoácidos está sujeta a una regulación alostérica. Recuerden que regulación alostérica es esto. Cuando a partir de una vía se generan determinados productos, esos productos inhiben el primer paso de la vía. Eso es regulación alostérica, ¿sí? Entonces yo tengo una regulación alostérica, que es una retroalimentación negativa. Claramente el ejemplo, retroalimentación negativa porque el proceso está creciendo, la vía se va formando, pero al generarse el producto inhibitorio, va a inhibir a la vía propia. Es como que
lo que les dije, llega un punto que el organismo dice, no, ya, si ya ya se produjo mucha histidina, ya no quiero que haya más transaminación, y te lo inhibe. Y vos decís, pero vos después tenés histamina a partir de la transaminación, pero el organismo es sabio y llega a un punto que no va a colapsar. Entonces, evita eso, ¿sí? La regulación de varias rutas biosintéticas está coordinada. Algunas rutas son simples, si bien no son esenciales, y otras no. Y como les comenté, existen diferencias entre el metabolismo animal, vegetal y el microbiano. Y cuidado ahí con los libros de textos, porque hay que tener, cuando uno lee, siempre hay que buscar bibliografía recomendada, ¿sí? No bibliografía que, no sé, Wikipedia, El Rincón del Vago, cosas así que no están avaladas. Entonces, ojo, porque no suelen marcar la diferencia y capaz que les dice que nosotros tenemos capacidad de incorporar el nitrógeno de tal forma y nosotros no somos como los microorganismos, ¿sí? Nada más, como un dato de color, como yo digo. Muy bien, hasta acá termina biosíntesis de aminoácidos y no se preocupen, esto lo vamos a ver en el repaso, les voy a centrar qué cosas me interesa que ustedes sepan, pero vuelvo a decir, no me interesa que se estudien todas las vías del grupo hemo y los derivados de aminoácidos, sí ejemplos claves, ¿sí? Vamos a ver de manera más sencilla la vía cuando lo veamos en el repaso, pero cualquier duda ya saben. Vamos a empezar con metabolismo de proteínas, ¿sí? Esto es importante porque, como les dije, el organismo lo último que intenta hacer es metabolizar a las proteínas. Metabolizar a las proteínas desde un punto de vista degradativo. Y es lo que justamente lleva a la desnutrición, a la caquexia, desnutrición, a la vejez con ayunos prolongados. La caquexia es la desnutrición extrema. Bueno, el organismo lo que menos tiene que hacer es degradar proteínas en ese sentido. Sí va a buscar la síntesis de proteínas, que va a ayudar en la presencia de proteínas a nivel muscular, no tan solo a nivel muscular, también las proteínas están presentes. Usted sabe que las proteínas son la base de todo, son una base de una enzima, son una base de todo. Entonces vamos por la vía de la síntesis de proteínas, por así decirlo, y dentro de lo que es el metabolismo degradativo es lo que menos trata de hacer porque llega a estas condiciones extremas. Que no es que no pasen, obviamente si se llega, pero bueno, ustedes ya ahora van a ver los conceptos y van a ver que uno tiene que tratar de no llegar a eso, ¿sí? El 75% de los aminoácidos que son liberados exactamente por proteólisis son reutilizados y el resto son degradados, ¿sí? Un adulto que tiene aproximadamente 70 kilos tiene en una persona normal, tiene aproximadamente 10 kilos de proteínas, ¿sí? Y por día llega a degradar entre el 1 al 2 o ya como en excesivo un 4% de proteína por día. Ustedes no sé si ustedes conocen qué es un proteosoma. Un proteosoma es un complejo multienzimático que degrada proteínas. Lo que sucede normalmente es cuando se sintetizan proteínas, ¿sí? Si las proteínas, por ejemplo, no han pasado lo que se conoce como los controles posttraduccionales, se ubiquitinan, ¿sí? Se generan una colita con ubiquitinas que marcan a la proteína para su degradación. Es como que avisan al organismo que esa proteína está defectuosa. Cuando se genera eso, el proteosoma, que es este complejo multienzimático, lo que hace es, lo toma y lo degrada, ¿sí? Para que justamente no se generen proteínas que sean, digamos, por así decirlo, sean no efectivas. Imagínense,
si las proteínas que no están funcionando bien, si estuvieran en el organismo, tranquilamente uno tendría cualquier enfermedad o cualquier mutación o cualquier cosa, porque estaríamos en presencia de cosas que son defectuosas. Bueno, el proteasoma tiene la función de romper con esas proteínas que no son las adecuadas, que no han pasado ese control post-traduccional. No siempre pasa, ¿sí? La verdad es que sí hay enfermedades que resultan por esta deficiencia en este complejo multienzimático, pero bueno, eso ustedes lo van a ver en Inmuno, ¿sí? Uno sí tiene que ver la visión general del metabolismo de los aminoácidos en mamíferos. Uno se ubica en esta síntesis, ¿sí? Los aminoácidos que se los obtiene, voy a decir, ustedes lo pueden obtener desde una degradación de una proteína, desde el consumo de la dieta, de una vía catabólica, ¿sí? Entonces, acá está el ejemplo de una dieta proteica. Uno consume y obtiene aminoácidos porque son degradados. Los aminoácidos van a generar ion amonio, que este ion amonio puede ir hacia la ruta de la ruta biosintética de aminoácidos, que es lo que acabamos de ver, o bien ese ion amonio puede entrar en lo que se conoce como el ciclo de la urea. El ciclo de la urea va a llevar exactamente a la excreción del ion amonio. También pueden generar estos aminoácidos esqueletos carbonatados, como ser, por ejemplo, cetoácidos, ¿sí? Esos cetoácidos pueden entrar en la ruta del ciclo de Krebs. O sea que fíjense, si yo parto hasta acá, yo puedo obtener una vía. Acá tengo una vía anabólica y acá tengo una vía catabólica. Y si me ubico de esta zona, tengo vías anabólicas. ¿Sí? O sea que estaríamos en presencia de un compuesto que puede, dependiendo cuál sea su caso, puede ir hacia una vía anabólica, a la biosíntesis de aminoácidos, de otros aminoácidos, y después de esos aminoácidos se pueden generar derivados de aminoácidos, lo que acabamos de ver. O bien, directamente hay un exceso de ion amonio, lo voy a excretar, ¿sí? Y voy por la vía del ciclo de la urea. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a centrar hoy? Es en este ciclo, ¿sí? Normalmente existen 4 aminoácidos que son actores, los vamos a llamar así, protagónicos. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿sí? Saben, y lo acabamos de ver, nosotros tenemos el par glutamato-glutamina, ¿sí? La glutamina y el glutamato son el par de colectores del grupo amino. ¿Por qué? Porque dijimos que toman el ion amonio para que no esté circundante en el organismo y obviamente eso no sea tóxico. Esto pasa en los hepatocitos, en las células del hígado. La alanina, y es otro aminoácido que viene del músculo para la generación de piruvato. Eso también lo acabamos de ver en la conversión de la transaminación alanina, asparagina, que daba piruvato. Y la asparagina, que tiene un rol en los hepatocitos, genera oxalacetato. Todos ellos, o sea, el alfa-cetoglutarato, el piruvato y el oxalacetato, son intermediarios del ciclo de Krebs. Fíjense en cómo estos aminoácidos se relacionan por medio de la generación de cetoácidos con los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, cuando uno habla del catabolismo del grupo amino, hay 4 reacciones. Una es la transaminación, la desaminación oxidativa del glutamato, el transporte del ion amonio y la producción de la urea en el hígado. ¿Sí? Si uno mira digamos, este gráfico, yo tengo mi aminoácido. Acá es genérico.
El aminoácido, por una reacción de transaminación, genera otro aminoácido y el cetoácido. ¿Sí? Es lo contrario, si uno parte de un cetoácido, va a generar un aminoácido y otro cetoácido. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en el glutamato uno genera el cetoglutarato y del cetoglutarato uno puede generar piruvato. Esto es un poco, yo sé que está un poco complicado porque recién lo vieron y sé que todavía no saben los pasos propios de las transaminaciones, pero cuando lo estudien van a acordarse que del cetoglutarato yo genero piruvato, generando un aminoácido intermedio. Y la glutamina y el glutamato lo que hacen es unir el ion amonio, que luego va a viajar para el ciclo de la urea. No se preocupen, esto lo vemos bien. La primera reacción en la biosíntesis de la urea dijimos que es una transaminación. Transaminación es una reacción donde yo tengo un par de cetoácidos y un par de aminoácidos. Tengo el aminoácido que se transforma en cetoácido. ¿Sí? En este caso, el glutamato a cetoglutarato. Y si se acuerdan, a su vez se obtiene la glutamina en la reacción común, ¿sí? La glutamina va a estar unida en forma de ion amonio, que es el amoníaco que luego va a viajar hacia el ciclo de la urea. Recuerden que el ion amonio no viaja como ion amonio, o sea, viaja como glutamina. ¿Sí? No se olviden nunca ese concepto. Entonces, el ion amonio, la urea y el ácido úrico. ¿Sí? Diferencias estructurales, claramente. El ácido úrico es un compuesto ciclado, es un compuesto que tiene ¿sí? una conformación muy característica con muchas insaturaciones, ¿sí? Cosa que no lo tiene la urea y obviamente el ion amonio tampoco. Esto nada más se lo presento para que diferencien entre ácido úrico, urea y ion amonio. Volvamos. Tengo 4 reacciones. La primera es la transaminación por una aminotransferasa, la enzima. Parto de un aminoácido, obtengo otro aminoácido. Parto de un cetoácido, obtengo otro cetoácido. La segunda reacción que va hacia el ciclo de la urea es la desaminación oxidativa. ¿Sí? Si es una desaminación, la reacción significa que elimina el grupo amino. El glutamato con una oxidación genera un intermediario que luego se desamina oxidativa porque tengo una oxidación y genera el cetoácido. La no oxidativa es la que no depende de poder oxidante. ¿Qué quiere decir esto? Que paso de serina a piruvato con la liberación del grupo amino por la desaminación. Esto es muy genérico, son los nombres de las reacciones y el cómo se presentan, ¿sí? Entonces, si estamos en una transaminación, alfa-cetoglutarato pasa a glutamato, ¿sí? O sea que yo tengo la conversión y el paso contrario es aminoácido a cetoácido, ¿sí? Acá hay una enzima que es una aminotransferasa, que es la enzima PLP. La enzima PLP es muy característica en las transaminaciones, ¿sí? Ya vamos a ver bien el significado, no los quiero enloquecer con esto, pero quiero que
No sé si ven que estamos viendo mucho la reacción de transaminación, porque quiero que queden claro que la transaminación es reacción de un cetoácido que da un aminoácido. ¿Sí? Normalmente es un par. Una conjunción de un aminoácido con un cetoácido me da otro aminoácido con otro cetoácido. La enzima es pirodoxal fosfato. Ustedes, yo creo que es una enzima que se la escucha mucho, es una enzima que se caracteriza porque tiene un mecanismo de ping-pong. Mecanismo de ping-pong es porque secuestra momentáneamente al grupo amino, ¿sí? Cuando se está generando la transaminación, actúa, vulgarmente voy a decir, como un cofactor, ¿sí? Secuestra digamos, por un momento el grupo amino hasta que se forme el cetoácido o el oxoácido, ¿sí? Característico. Por eso se lo llama mecanismo de ping-pong y es una reacción totalmente reversible. ¿Por qué? Porque el pirodoxal fosfato, así como retiene momentáneamente al grupo amino, también lo entrega fácilmente, ¿sí? La transaminación lo tienen todos los aminoácidos excepto la lisina, la prolina y la treonina. Ya saben ustedes, depende del aminoácido que se obtenga, va a depender el nombre de la enzima. Nosotros acá la LT, la alanina piruvato aminotransferasa, o también alanina transferasa. ¿Sí? O sea, cualquiera de las dos formas como ustedes deseen llamarlos está perfecto. La transaminación es de naturaleza ubicua, ¿sí? Están presentes tanto en el citosol como en las mitocondrias. Esto es importante porque después ustedes, cuando yo les pregunte dónde se da tal cosa, ¿sí? Ustedes tienen que saber si se da en el citosol o específicamente, por ejemplo, el primer paso del ciclo de la urea que se da en la mitocondria, ¿sí? La alanina es sustrato del glutamato alfa-cetoglutarato, la aminotransferasa y todos los aminoácidos o todos los aminos, o sea, los grupos aminos de los aminoácidos se concentran en glutamina, excepto los de la lisina, prolina y treonina. Y eso es porque les comenté que ellos tienen una vía diferente a la transaminación. ¿Sí? Esto es nuevamente volver a ver la transaminación, alanina, tengo la alanina, glutamato, dos aminoácidos diferentes con un par de dos cetoácidos, alfa-cetoglutarato, piruvato. No puedo obtener aspartato a partir de glutamato si se une al oxalacetato y va a generar el cetoglutarato, ¿sí? No me interesa que en particular sepan. Sí, por ejemplo, sepan dos ejemplos de transaminaciones, pero me interesa que lo hagan de manera genérica, o sea, que pongan un aminoácido A se une a un cetoácido A y genera un aminoácido B que genera a su vez un cetoácido B con la consecuente o con la consiguiente función de una enzima. Sí, eso no es para que se estudien todas las transaminaciones, pero tienen que saberlo por lo menos de manera genérica. Bueno, segundo paso es la desaminación oxidativa. Ya dijimos, desaminación elimina el grupo amino de manera oxidativa. ¿Por qué? Porque actúa un poder oxidante. Esto es nuevamente hablarles de la glutamato deshidrogenasa, que ocupa una posición central. Recuerden que es la enzima encargada en la alfa-cetoglutarato, en la conversión del glutamato, ¿sí? Por la alfa-cetoglutarato. Es la misma enzima que actúa en esta reacción, en la desaminación oxidativa. Y volvemos a repetir, solamente si generamos los aminoácidos L, ¿sí?
no los D. Si yo voy de glutamato a alfa-cetoglutarato por la glutamato deshidrogenasa, ¿sí? Este alfa-cetoglutarato puede viajar al ciclo de Krebs. Esto se da en el hígado. 100%, no se olviden, todo lo que estamos viendo hasta el momento se da en el hígado, en los hepatocitos, en el citosol de los hepatocitos. Y la no oxidativa, dijimos que es la eliminación del grupo amino, pero sin poder oxidante. No tengo acá el NAT, ¿sí? En el otro sí lo tengo. Entonces acá la diferencia es que uno tiene el poder oxidante del NAT y este no. La no oxidativa no lo tiene. Desamina, elimina el grupo amino, nada más. ¿Sí? Y esto normalmente lo tiene la histidina, la serina, la treonina deshidratasa, ¿sí? Que normalmente se elimina primero el agua, por eso acá está, genera un aminoacrilato y ese aminoacrilato luego elimina su grupo amino, acá está, para generar un compuesto que es un intermediario del ciclo de Krebs, el piruvato. Una reacción de desaminación hidrolítica la tienen aquellos aminoácidos que tienen el grupo amida. Si ustedes se acuerdan, en el estudio de los aminoácidos, ustedes se habrán dado cuenta que la asparagina y la glutamina tienen grupos amino, ¿sí? Aminos adicionales al grupo amino de la cadena del aminoácido. Recuerden que, si uno lo tiene que ver, esta es la estructura básica y después tenemos la cadena lateral. Bueno, la glutamina y la asparagina tienen grupos aminos adicionales. Entonces, una desaminación hidrolítica, o sea, que necesito incorporar agua a la glutamina o a la asparagina para que ese grupo amino, ¿sí?, sea eliminado y viaje a la vía de la urea. No se olviden si eso, con respecto a estos dos aminoácidos, son los aminoácidos que tienen grupos aminos en sus cadenas laterales. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan una desaminación hidrolítica, incorporación de agua con posterior eliminación del grupo amino de la cadena lateral. Esto recuerden que es la cadena lateral, todo esto. Entonces lo eliminan y queda obviamente un aminoácido de partida que es el glutamato. Y el grupo amino viaja al camino de la urea. Si uno tiene que ver, ustedes dirán, ya en estos momentos no estoy entendiendo nada, pero los orígenes del amoníaco son muy variados. Normalmente todo se lo obtiene por desaminaciones, ¿sí? Las desaminaciones de los distintos aminoácidos, volvemos acá, de glutamato a glutamina, una desaminación hidrolítica, incorporación de agua, elimino el grupo amino, la serina para el piruvato. Acabamos de ver el ejemplo de la aminoacrilato, una desaminación no oxidativa. Tengo poder reductor, desaminación oxidativa. Entonces, todas las desaminaciones van a dar grupo amino, obviamente, porque por eso es el nombre de la reacción, ¿sí? Y ahora vamos a hablar. Normalmente, cuando se producen las desaminaciones, uno genera ion amonio. El ion amonio tranquilamente puede convertirse en amoníaco, ¿sí? Si es que no se convierte en glutamina o no se convierte en algún otro compuesto que pueda, obviamente, evitar que esté circundante en el organismo. El origen del amoníaco, a partir de todas las reacciones de desaminación, las bacterias intestinales, ¿sí?, y su posterior absorción también llevan a generar o secretar amoníaco, ¿sí? Y obviamente es algo tóxico que nosotros lo tenemos que excretar. ¿Por qué es tóxico? Lamentablemente, a nivel cerebral,
pasa tranquilamente por la barrera hematoencefálica, ¿sí? Lo cual es como alarmante porque uno trata de incorporar la barrera hematoencefálica, la verdad es que es una barrera muy, pero muy selectiva, y es gracioso desde el punto de vista de los que estudian, digamos, el cerebro, como algo tóxico sí puede pasar, pero si uno quiere incorporar algo bueno al cerebro, no pasa fácilmente, entonces es un poco medio contradictorio, pero si uno está intoxicado, obviamente lleva directamente un derrame cerebral y obviamente lleva a desencadenar la muerte, pero fíjense en que es algo que puede pasar, ¿sí? Normalmente si hay una intoxicación por amoníaco, se generan distintas sintomatologías como temblor, dificultades para hablar, una visión borrosa, ¿sí? Y finalmente obviamente lleva a la muerte porque el ion amonio revierte la reacción de la glutamato deshidrogenasa, o sea, evita que el ion amonio se adoce en forma de glutamina y por eso es circundante en el organismo, ¿sí? Y eso altera el ciclo de Krebs en las neuronas. Por eso se colapsa y automáticamente, normalmente cuando uno hay mucha concentración de amonio, habrán escuchado cuando hay muchos pacientes que tienen deficiencia hepática y después tienen deficiencia en los riñones y demás, empiezan a tener muchas anomalías a nivel cerebral y normalmente terminan teniendo prácticamente muerte cerebral y es por todo esto, ¿sí? Es algo un poco para que vean que cuando un metabolismo está desequilibrado puede ser causante de una enfermedad o mejor dicho, causante de algo letal como ser la muerte del organismo. Y es en sí el por qué se llega a que después de una deficiencia hepática, afección en los riñones y todo, lo más común es que la persona tenga muerte cerebral. Pero bueno, eso es algo aparte. Vamos a centrarnos en lo que uno busca, que es la excreción, ¿sí?, de ese ion amonio. Y es a partir de la síntesis de la urea, ¿sí?, y el famoso ciclo de la urea. Normalmente, como les dije, y voy a ser reiterativa, el amoníaco que se produce en los tejidos es transportado hacia el hígado en forma de glutamina, ¿sí? La glutamina es un compuesto que fácilmente atraviesa las membranas celulares, así que no tiene ningún problema. Es una reacción que es catalizada por una enzima mitocondrial. También es abundante en el tejido renal y es la glutamina sintetasa. Vuelvo al concepto. ¿Qué busca el organismo? Incorporar el ion amonio en forma de glutamina, ¿sí? Y esto se van a ir ustedes amigando, porque ya empezamos con interacciones metabólicas, y van a empezar a irse amigando con estos tipos de grafiquitos en el cual tenemos el músculo y el hígado y cómo entre el músculo y el hígado hay una interconexión, ¿sí? Por ejemplo, el músculo que tengo glucosa porque la tengo en forma de glucógenos. El glucógeno pasa a glucosa. De la glucosa puedo obtener piruvato por una vía glicolítica, ¿sí? Del piruvato, si hay una transaminación, obtengo alanina. La alanina pasa por el torrente sanguíneo, llega al hígado, ¿sí? Puede revertir el proceso, o sea, puede volver a formar piruvato, del piruvato generar ahora glucosa hepática, ya no glucosa del músculo, o guardarla la glucosa y almacenarla la glucosa en el hígado tranquilamente sin ningún problema, o bien ya transformarse y formar glutamato que va a pasar a glutamina y la glutamina
va a ir a la vía de la urea, al ciclo de la urea. Este es un ciclo muy conocido, es el ciclo de la glucosa-alanina, ¿sí? Porque justamente permite que la glucosa del músculo viaje hacia el hígado y uno pueda almacenar la glucosa hepático, ¿sí? Cuando ya nosotros estamos en deficiencia de niveles de glucosa en el hígado. En esas condiciones, digamos que ya estamos en alerta, pero suele pasar. Normalmente uno, donde más resguarda la glucosa va a ser en forma de glucógeno del músculo, ¿sí? Por eso es el último en entregar glucosa. Y vamos directamente al ciclo de la urea, y me interesa que veamos este esquema. ¿Me están escuchando? ¿Están? A ver. Sí, profe. Sí. Ah, bien. Digo, pues en cabello estoy hablando y o están muy entretenidos o ya se durmieron, entonces, bueno. Esto no es nada más que esta parte que está recortada, pero necesito que vean algo. El ciclo de la urea es un ciclo que alterna entre una porción dada por el citosol, ¿sí? Y dada por una matriz mitocondrial. Tiene el primer inicio, ¿sí? En la matriz mitocondrial. Lo que sucede normalmente, fíjense en acá, nosotros dijimos que el ion amonio viaja en forma de glutamato, de glutamina, recién vimos el ciclo de la alanina, ¿sí? Que genera glutamato, y el glutamato viaja y es incorporado por la mitocondria, ¿sí? Viaja a través de la mitocondria, estamos en el sitio citosólico de la mitocondria. La glutamina, que me trae todos los iones amonio desde el torrente sanguíneo, directamente viaja, atraviesa la barrera de la mitocondria, y acá se produce algo que es la liberación del grupo amonio, ¿sí? Y esto se da justamente por una enzima que automáticamente la convierte en lo que se conoce como el carbamoil fosfato. El carbamoil fosfato se genera en la mitocondria y es dada por una enzima que es la carbamoil fosfato sintetasa 1. 1, aclaro que es la... Sí, sí. Todo lo que son los precursores de ion amonio, o sea, el glutamato, la glutamina, ¿sí? Viajan por el torrente sanguíneo, viajan a través de los tejidos, pasan la membrana mitocondrial, ¿sí? Y lo que hacen es entregan el grupo amonio a una enzima que está en la mitocondria. Esa enzima es la carbamoil fosfato sintetasa 1. Aclaro que es la 1 porque está la 2 y la 2 no está en la mitocondria, ¿sí? Entonces, los aminoácidos, cualquiera no, glutamato, glutamina, fíjense, glutamina entra directamente a la mitocondria. El glutamato, ya saben que después se forma glutamina por una transaminación, o sea que termino formando glutamina. Esta glutamina y esta glutamina entregan el ion amonio a la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Para qué? Para generar el carbamoil fosfato. ¿Tengo gasto de energía? Sí. Tengo 2 moléculas de ATP se gastan para el primer paso del ciclo de la urea. Una vez que se obtiene el carbamoil fosfato, ¿sí? Se va a desfosforilar y genera un intermediario que es la citrulina. La citrulina tiene la capacidad de salir por medio de un transportador, sale a la zona del citosol. El carbamol no puede salir de la mitocondria. Eso es, chicos, eso es clave, porque si yo les pregunto
Si el carbamol fosfato sale de la mitocondria, no tiene capacidad, no tiene transportador. Es una molécula grande que está fosforilada y no puede salir de la mitocondria. Se tiene que desfosforilar, convertir en citrulina y recién la citrulina sale. Porque el ciclo de la urea se da en la zona del citosol. ¿Sí? Clave eso. Importante tenerlo en cuenta. La citrulina se va a fosforilar, ¿sí? Y genera un intermediario que es una citrulina monofosfatada, ¿sí? Para luego convertir y requiere del aspartato. Acá requiere, y fíjense, en un aminoácido. Necesito que venga un aminoácido para generar lo que se conoce como el arginosuccinato. Ahí estoy gastando un aminoácido. El arginosuccinato se descompone y genera arginina y fumarato. Y si ustedes se acuerdan, el fumarato es un compuesto intermediario del ciclo de Krebs. O sea que el fumarato después puede viajar al ciclo de Krebs y empezar el ciclo de Krebs. Entonces, fíjense en cómo uno va dejando intermediarios que pueden ir a otras vías. El arginosuccinato entonces genera arginina, que la arginina luego se va a desdoblar en dos compuestos, la ornitina y la urea. La urea se excreta, se va, y la ornitina tiene la capacidad de ingresar ahora a la mitocondria, ingresar a la mitocondria y unirse al carbamol fosfato para generar la citrulina, que es la que puede salir. ¿Quiénes entran y quiénes salen en la mitocondria? Sale la citrulina y el que puede ingresar es la ornitina. ¿Por qué? Porque acá, no está dibujado, pero acá hay transportadores. Transportadores específicos para la ornitina y para la citrulina. ¿Quedó claro? Profe dijo, de la citrulina sale de la mitocondria, ¿no? Sí, se tiene que formar la citrulina y la citrulina tiene la capacidad de salir de la mitocondria. Ah, ok, ok. Sí, la citrulina se va a fosforilar y genera un intermediario fosforilado. No es importante que sepan que es la citrulina AMP, pero la citrulina gasta una molécula de ATP. Se une un aspartato y genera el arginosuccinato. El arginosuccinato se desdobla, o sea, se rompa la molécula para generar, por un lado, el fumarato, que el fumarato se va al ciclo de Krebs, y por otro lado, la arginina. La arginina se desdobla, o sea, se rompe y genera por un lado la urea y por el otro lado la ornitina. Y la ornitina tiene la capacidad de ingresar a la mitocondria para unirse al carbamol fosfato y así generar la citrulina que va a salir y va a volver a dar el ciclo. Característica del ciclo de la urea: tiene gasto energético de 3 moléculas de ATP. 2 en la mitocondria, acá, y 1 en la conversión del intermediario de citrulina a arginosuccinato. ¿Sí? Que tranquilamente después recompone 1. Ya lo vemos. ¿Hay alguna duda? No tienen que dibujar, o sea, las moléculas no, sí el nombre. Carbamol fosfato, citrulina, de citrulina, arginosuccinato, de arginosuccinato, arginina, de arginina, urea, ornitina. ¿Está? Los nombres. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Bien, es que no sé cuánto queda de tiempo. 11 minutos queda, profe. Ah, bien,
Gracias. Entonces sí llegamos a terminar. ¿Dudas con el ciclo de la urea? Vuelvo a decir, no tienen que estudiar en sí, no tienen que estudiar los nombres de las estructuras, sí el nombre, citrulina, arginosuccinato, arginina. Tranquilamente yo me imagino que ustedes cuando estudien todas las vías van a empezar a ver eso, que el fumarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces si uno les pregunta, por ejemplo, ¿hay algún intermediario que va hacia otra vía? Ustedes lo pueden relacionar. O sea, pueden decir, sí, el fumarato viaja al ciclo de Krebs, me va a activar ahora el ciclo de Krebs. Pero eso es cuando ustedes ya van viendo todas las vías, ustedes mismos van reconociendo los nombres. Igual, no se preocupen, todo esto vamos a ver en el repaso y vamos a escribir de manera más sencilla los ciclos. Si uno tiene que hacer el balance energético del ciclo de la urea, ¿sí? Para la formación del carbamoil-fosfato gastamos 2 ATP. Sí, real, 2 ATP se gastaron. Para el ingreso del aspartato se gastó 1 ATP. En total se gastaron 3 ATP. ¿Sí? Los átomos de nitrógeno de la urea provienen del ion amonio que viene circundante de acá, de la afuera, por así decirlo, de distintas vías, más el del aspartato, ¿sí? El aspartato que venimos de acá. Entonces, uno si tiene que decir la urea, ¿desde dónde viene? Viene, o sea, los grupos amonios de la urea, tengo 2, vienen del circundante, de todo lo que viene, y del aspartato. El aspartato también entrega su ion amonio. Me interesa que sepan, por así decirlo, esto, cuánto es el gasto energético, 3 moléculas de ATP, y de dónde obtengo el nitrógeno, el ion amonio, la molécula de amonio, ¿sí? Y vamos a ver, creo que sí. No, el ciclo de la urea comienza con la formación del carbamoil-fosfato. Es el primer paso. Ahí empieza el ciclo completo, ¿sí? La regulación. La regulación del ciclo de la urea tiene una regulación que es a corto plazo y una regulación que es a largo plazo. La regulación a corto plazo se da en la enzima carbamoil-fosfato sintetasa 1, o sea, la enzima de la mitocondria, ¿sí? Mientras que las regulaciones a largo plazo se dan en las enzimas que intervienen en el ciclo, o sea, la enzima que interviene en la formación de arginina o ornitina con la formación de urea, la enzima que ustedes ahora no le están viendo, esa enzima genera una regulación a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lógico de entender que el ciclo no quiere gastar más energía, entonces va a tratar de generar una regulación a largo plazo hasta que nuevamente sea necesario activar, ¿sí? El ciclo de la urea. ¿Qué tienen que saber de eso? Lo que les puse. La regulación a largo plazo se da en las enzimas del ciclo, ¿sí? Y esto puede ser porque hay un aumento de la proteína de la dieta, un aumento de la degradación de proteínas que son endógenas, ¿sí? O sea, imaginen ustedes, uno está consumiendo, y eso también es un punto de vista negativo de las personas que hacen dietas tipo proteicas. Está bueno comer en equilibrio y con una cierta nivelación, pero no sé si no me quiero ir del tema mucho porque queda poquito, pero por ejemplo yo tengo un conocido que vivía dieta proteica. Dieta proteica en la mañana, en el mediodía, en el intermitente, o sea, en lo que son las colaciones. O sea,
Vos veías su comida, era proteína, 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 proteína. Imaginen ustedes incorporar proteína, 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 y que tu organismo esté activando el ciclo de la urea, y la urea, la urea, la urea. Eso lleva a largo a que empiecen a tener después problemas en los riñones. Entonces, está bueno si querés aumentar por así decirlo, la masa muscular. Está bueno si querés incorporar aminoácidos, que son obviamente beneficiosos, pero no podés hacer una dieta 100% proteica porque estás llevando un desorden y activando una vía que tiene un desgaste energético para el organismo. ¿Sí? Es algo, a las personas que le interesa, normalmente yo suelo después explicarle todo lo que es en sí para la buena alimentación o no. No soy un ejemplo, yo me alimento la verdad que bastante mal, pero me ha pasado que mucha gente me ha preguntado qué pasa si consumo esto, qué pasa si no consumo aquello y demás, pero si alguna vez ustedes quieren que les comente, se los voy a comentar. No tengo tiempo ahora, sino me iría de tema, pero ya ustedes mismos se van dando cuenta. No está bueno hacer dietas solamente proteicas. Dale un relax al organismo y por lo menos en las colaciones, come algo diferente, ¿sí? O sea, no sea 100% proteína, 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 porque activa el ciclo de la urea y el ciclo de la urea lleva a una deficiencia en los riñones. Obviamente no es que vos consumís eso y al año ya tenés los riñones hechos perchas, ¿no? Hablo de años de personas que consuman mucho tiempo ese tipo de dietas. Y ya para finalizar, que es algo un poco de lo cual van a empezar a ver en interrelaciones metabólicas, vuelvo a decir, a mí esta parte es lo que más me gusta, empezar a entender que los intermediarios generan otros precursores de otras vías, ¿sí? Por ejemplo, ciclo de la urea, yo tengo la citrulina que va, por ejemplo, a generar el paso contrario a argininosuccinato. Del argininosuccinato yo les acabo de comentar, puede ir al género fumarato, y del fumarato puede ir tranquilamente a la obtención de malato, y la malato ingresa a la mitocondria y activa el ciclo de Krebs. Entonces, vean cómo un intermediario activa distintas vías. No pasa tan solo en el ciclo de Krebs, sino cuando ustedes ya vean metabolismos de lípidos, las vías cetoácidas y todo lo demás, van a ver, por ejemplo, ¿sí? que todos esos intermediarios van a llevar a la activación del ciclo de Krebs. Igualmente, a partir de los aminoácidos, yo genero intermediarios que son los cetoácidos. Los cetoácidos la mayoría son los cetoácidos del ciclo de Krebs. O sea que si en algún momento mi organismo me pide activar el ciclo de Krebs, genera intermediarios y lo activa. No es algo que no lo pueda hacer. O sea que por eso es muy importante sí estudiarlo al ciclo. Esto es a modo de ejemplo. Ustedes ya cuando estudien van a empezar, como les dije, a relacionar y van a empezar a darse cuenta de que, la succinato lo leí en tal. Si genero succinato, estoy generando un intermediario de una vía que lo vi en ciclo de Krebs. Entonces lo van relacionando, ¿sí? Nada, es conceptual. Claramente, obviamente, pueden estudiar los ejemplos, pero ustedes cuando ya estudien ya se van a dar cuenta lo que les digo, que algunas vías generan como productos intermediarios de otras vías. En resumen, les dejo un pequeño resumencito, ¿sí? Para que ustedes lo lean. No hay nada más que volverle a decir desde dónde se obtiene el ion amonio, qué relación puedo tener entre el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs, si el amonio es tóxico o no lo es. Es un resumen para que ustedes lo tengan y lo puedan leer nada más, ¿sí? Dudas, consultas.
un tema... Se le termina la Se llamada. termina, profe. Bueno. Bueno, entonces, cualquier duda el día lunes, ¿sí? Y si no, ya Presencial o saben que el virtual. jueves...